La misteriosa comisión del profeta Jeremías, bases teológicas, capítulo 6, Israel no es sinónimo de judíos. La palabra judíos o judío aparece por primera vez en la Biblia en el libro del sacerdote Esdras. Se empleó para nombrar a las personas que habían regresado a Jerusalén después de la cautividad babilónica. Los judíos que habían sido llevados cautivos por el rey Nabucodonosor al término de 70 años, regresaron a la ciudad de Jerusalén. Pero la Biblia nunca se refiere a Israel como judíos. ¿Quiénes son judíos para la Biblia? Son judíos las personas que descienden de Judá, del patriarca Judá, hijo de Jacob, es decir, sus descendientes. Después de la división del reino de Israel, la nueva nación que surgió de esta división fue Judá, la nación judía. E inicialmente, la nación de Judá estaba formada por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Más tarde se añadieron los sacerdotes levitas. Ellos, los sacerdotes levitas, fueron echados de la nación de Israel, del reino del norte, por la idolatría y la apostasía que el rey Jeroboam había introducido a la nación. Fue así que los sacerdotes levitas regresaron a Jerusalén para formar parte de los judíos. Como estamos viendo en el mapa, solamente 3 naciones formaron la nación judía: Judá, Leví y Benjamín. El primer rey Roboam, Abdías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Jehú, Joás, Amasías, Azarías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joaquín, Joacim y Sedequías, el último rey judío sobre la casa o el reino de Judá. Actualmente, lo que las Naciones Unidas reconocen como Israel, bíblicamente es Judá, son los judíos. ¿Quién es Israel? Bueno, Israel primeramente es el nombre que Dios le dio a Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. Jacob tuvo un encuentro con Dios y Dios le cambia el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. ¿Quién es Israel como nación? Bueno, Israel como nación son los 12 hijos de Israel que formaron la nación que lleva su nombre. Los 12 hijos de Israel, y que más tarde se añadieron los hijos de José, Efraín y Manasés. Esto fue en Egipto. Jacob adoptó a Efraín y a Manasés como si fueran sus hijos. Entonces son los 12 hijos de Jacob más los nietos de Jacob. Tiempo más tarde, los hijos de Jacob forman la nación de Israel y el primer rey de Israel fue Saúl. Pero Saúl desobedeció a Dios, fue desechado y en su lugar reinó David, hijo de Isaí. Posteriormente, a la muerte del rey David, su hijo Salomón le siguió en el cargo. Tiempo después, el rey Salomón cometió pecados que ofendieron a Dios
y entre diversas causas, los pecados del rey Salomón dieron origen a la división del reino. Sin embargo, el reino no se dividió en Salomón, sino en su hijo Roboam. Para conocer las causas, además de los pecados de Salomón que dieron origen a la división del reino, también puede ya consultar el video donde explicamos todos los detalles. El reino de Israel se divide en dos. La nación nueva, como lo acabo de explicar, fue Judá. Israel continuó con solamente 10 tribus. Solamente 10 tribus formaron parte del reino de la casa de Israel bajo el gobierno de distintas dinastías. Ya no gobernaba sobre Israel la dinastía de David. Todos los descendientes de David gobernaron sobre Judá, como ya lo vimos en un inicio. Fueron 19 dinastías en el reino del norte, y de todos los reyes de Israel, todos los reyes fueron malos, idólatras, blasfemos y ofendieron a Dios. Fue entonces que el Eterno decidió desterrar a Israel y para esta cautividad utilizó al imperio asirio. En el video del profeta Oseas ya explico esos detalles y ya puede ver los videos que hemos diseñado para dar esta enseñanza. ¿Cuáles son las tribus que conforman el reino de Israel? Bueno, son Rubén, Simeón, Gad, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Aser, Dan, Efraín y Manasés. Los reyes de Israel fueron Jeroboam I, Nadab, Baasa, Ela, Simri, Omri, Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Pecá y Oseas. El nombre nacional de Israel fue depositado en dos tribus, que son los hijos de José, estando en Egipto, Manasés el mayor y Efraín el menor. Jacob, al cruzar las manos, le da la preeminencia a Efraín el menor, es decir, que Efraín recibió de parte de Jacob su nombre, su autoridad, y por eso es que vemos en distintos pasajes de la Biblia que Dios se dirige a Efraín como si fuera Israel. Así como Judá es la tribu principal del reino del sur, Efraín es la tribu principal de Israel. Efraín recibió el derecho de primogenitura de su padre José, y Fares recibió la promesa de la simiente bendita y el cetro de su padre Judá. Así es como se distribuyeron las promesas duales que Dios le dio a Abraham en sus descendientes, en los descendientes de José y en los descendientes de Judá. La capital de Judá es Jerusalén y la capital de Israel es Samaria. Pero en este tiempo Israel no está en Samaria, sino que está disperso en toda la tierra, pero ya los tenemos identificados, su localización y las tierras que actualmente ocupan. Israel perdió su identidad, pero Judá la conserva. Aún Judá gobierna con Dios, tal como lo profetiza Oseas. Los judíos son israelitas,
pero no todos los israelitas son judíos. Vamos a poner varios ejemplos. Los colombianos son sudamericanos, pero no todos los sudamericanos son colombianos. ¿Por qué? Porque en Sudamérica también están los chilenos, los venezolanos, los argentinos, los brasileños, etc. Otro ejemplo. Los jaliscienses son mexicanos, pero no todos los mexicanos son jaliscienses o tapatíos. ¿Por qué? Porque están los oaxaqueños, los veracruzanos, los regiomontanos, los capitalinos, etc. Otro ejemplo. Los madrileños son españoles, pero no todos los españoles son madrileños. ¿Por qué? Porque hay catalanes, andalucis, asturianos, barcelonés, palmero, aragonés, etc. Entonces, nos equivocamos, o se equivocan algunos hermanos, cuando, por ejemplo, a los descendientes de Rubén, que son los rubenitas, les dices que son judíos. No, ellos son rubenitas. A los neftalitas, tú les dices judíos, estás equivocado. No son judíos, los neftalitas son eso, neftalitas, porque descienden de la tribu de Neftalí. Los daneses no son judíos, ellos son daneses. Los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Algunos buenos cristianos han cometido el error de aplicar las profecías, todas las profecías escatológicas, las han aplicado a la tribu de Judá o a la nación de Judá, cuando las profecías se refiere a Israel, a las tribus perdidas y en un conjunto nacional a todas las tribus de Israel, no nada más a los judíos, como si los judíos fueran todo el Israel, y no es así. Entonces algunos cristianos, sin entender tampoco que Abraham no fue judío, Moisés no fue judío, y que Israel tampoco es judío. Entonces debemos de aplicar este orden, dejar viejas tradiciones católicas o por la denominación y centrarnos en lo que dice la palabra de Dios. Y para entender la misteriosa comisión del profeta Jeremías, debemos tener claro esta verdad bíblica de que Israel no es sinónimo de judíos. Jeremías tuvo su ministerio principalmente en Judá, pero Jeremías fue un instrumento en las manos de Dios para también tratar con Israel, el reino del norte, un reino que ya no estaba en Samaria en el contexto histórico del profeta. Sin embargo, el sabio profeta de Dios localizó a la nación de Israel. Y es de lo que tratamos en este estudio. Porque el profeta Jeremías sirvió para administrar, entre otros tesoros de Dios, a la corona de Israel. Y el profeta Oseas sirvió como instrumento para tratar con la nación de Israel. Por eso es que paralelamente voy a tratar los dos profetas en la línea y en el ministerio que Dios les encomendó. La misteriosa comisión del profeta Jeremías y paralelamente el ministerio del profeta Oseas próximamente.